Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo, transmitiendo en esta radio desde Reno, Nevada, Fuerza Salvadora Radio Católica vía internet. Le voy a compartir la historia de los santos. Hoy le voy a hablar de Santa Bernardita Sovirus. Vamos a pedirle a esta niña hermosa que interceda por nosotros para que también tengamos una intimidad profunda con la Santísima Virgen, que acudamos a ella para que ella nos conduzca por ese camino, verdad y vida que es Jesús. Le invito a que usted haga su petición a esta niña que fue valiente en decirle sí al plan de Dios que tuvo para ella. Nuestro Dios tiene planes con todos y cada uno de nosotros. Ojalá que estemos diciéndole sí a su plan amoroso. Vamos a conocer la historia de Santa Bernardita Sovirus en el año 1879. Vamos a leer esta historia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nació en Lourdes, Francia, en el año 1844, hija de padres supremamente pobres. En el bautismo le pusieron por nombre María Bernarda, nombre que ella empleará después cuando sea religiosa, pero todos la llamarán Bernardita. Era la mayor de varios hermanos. Sus padres vivían en un sótano húmedo y miserable, y el papá tenía por oficio botar la basura del hospital. La niña tuvo siempre muy débil salud a causa de la falta de alimentación y del estado lamentablemente pobre de la habitación donde moraban. En los primeros años sufrió la enfermedad del cólera, que la dejó sumamente debilitada a causa también del clima terriblemente frío en el invierno. En aquella región, Bernardita adquirió desde los 10 años la enfermedad del asma. Esta enfermedad la acompañará y la atormentará toda su vida. Al final de su existencia sufrirá también de tuberculosis. En ella se cumplieron aquellas palabras de Jesús: mi Padre, el árbol que más quiere, más lo poda con sufrimientos para que produzca más frutos. En Bernardita se cumplió aquello que dijo San Pablo: Dios escoge lo que no vale a los ojos del mundo para confundir las vanidades del mundo. Bernardita a los 14 años no sabía leer ni escribir, ni había hecho la primera comunión, porque no había logrado aprender el catecismo, pero tenía unas grandes cualidades. Rezaba mucho a la Virgen y jamás decía una mentira. Un día ve a unas ovejas con unas manchas verdes sobre la lana y le pregunta a su papá: ¿por qué tiene esas manchas verdes? El papá, queriendo bromear con ella, le responde: es que se indigestaron por comer demasiado pasto. La muchachita se pone a llorar y exclama: pobres ovejas, se van a reventar. Y entonces el papá le dice que era una mentira. Una compañera le dice: es necesario ser muy tonta para creer que eso que le dijo su papá era verdad. Y Bernardita le responde: es que como yo jamás he dicho una mentira, me imaginé que los demás tampoco las decían nunca. Desde el día 11 de febrero de 1859 hasta el 16 de julio del mismo año, la Santísima Virgen se le aparece 18 veces a Bernardita, y Nuestra Señora le dijo: no te voy a hacer feliz en esta vida, pero sí en la otra. Y así sucedió. La vida de la jovencita después de las apariciones estuvo llena de enfermedades, penalidades y humillaciones, pero con todo esto fue adquiriendo un grado de santidad que se ganó enorme premio para el cielo. Las gentes le llevaban dinero después de que supieron que la Virgen Santísima se le había aparecido, pero ella jamás quiso recibir nada. Nuestra Señora le había contado 3 secretos que ella jamás quiso contar a nadie. Probablemente uno de estos secretos era que no debía recibir dinero ni regalos de nadie, y el otro, que no hiciera nunca nada que atrajera hacia ella las miradas. Por eso se conservó siempre muy pobre y apartada de toda exhibición. Ella no era hermosa, pero después de las apariciones sus ojos tenían un brillo que admiraba a todos.
Le costaba mucho salir a recibir visitas porque todos le preguntaban siempre lo mismo y hasta algunos declaraban que no creían en lo que ella había visto. Cuando la mamá la llamaba a atender alguna visita, ella se estremecía y a veces echaba a llorar. Vaya, le decía la mamá, tenga valor. Y la jovencita se secaba las lágrimas y salía a atender a los visitantes, demostrando mucha alegría y mucha paciencia, como si aquello no le costara ningún sacrificio, para burlarse de ella porque la Virgen le había dicho que masticara unas hierbas amargas como sacrificio. El señor alcalde le dijo, es que la confundieron con una ternera, y la niña le respondió, señor alcalde, ¿a usted le sirven lechugas en el almuerzo? Claro que sí. ¿Y es que lo confunden con un ternero? Todos se rieron y se dieron cuenta de que era humilde, pero no tonta. Bernardita pidió ser admitida en la comunidad de las hijas de la caridad de Nevers. Demoraron en admitirla porque su salud era muy débil, pero al final la admitieron. A los 4 meses de estar en la comunidad, estuvo a punto de morir por un ataque de asma y le recibieron sus votos religiosos, pero enseguida se curó. En la comunidad hizo de enfermera y de sacristana, y después por 9 años estuvo sufriendo una muy dolorosa enfermedad. Cuando le llegaban los más terribles ataques, exclamaba, lo que le pido a nuestro Señor no es que me conceda la salud, sino que me conceda valor y fortaleza para soportar con paciencia mi enfermedad. Para cumplir lo que recomendó la Santísima Virgen, ofrezco mis sufrimientos como penitencia por la conversión de los pecadores. Uno de los medios que Dios tiene para que las personas santas lleguen a un altísimo grado de perfección consiste en permitirles que les llegue la incomprensión, y muchas veces de parte de personas que están en altos puestos y que al hacerle la persecución piensan que con esto están haciendo una obra buena. Bernardita tuvo por superiora durante los primeros años de religiosa a una mujer que le tenía una antipatía total y casi todo lo que ella decía lo juzgaba negativamente. Así, por ejemplo, a causa de un fuerte y continuo dolor que la joven sufría en una rodilla, tenía que cojear un poco. Pues bien, la superiora decía que Bernardita cojeaba para que la gente al verlas religiosas pudieran distinguir desde lejos cuál era la que había visto a la Virgen. Y así, en un sinnúmero de detalles desagradables le hacían sufrir, y ella jamás se quejaba ni se disgustaba por todo esto. Recordaba muy bien la noticia que le había dado la Madre de Dios, no te haré feliz en esta vida, pero sí en la otra. Duró 15 años de religiosa. Los primeros 6 años estuvo trabajando, pero fue tratada con mucha indiferencia por las superioras. Después, los otros 9 años padeció noche y día de 2 terribles enfermedades, el asma y la tuberculosis. Cuando llegaba el invierno con un frío de varios grados bajo cero, se ahogaba continuamente y su vida era un continuo sufrir. Deseaba mucho volver a Lourdes, pero desde el día en que fue a visitar la gruta por última vez para irse de religiosa, jamás volvió por allí. Ella repetía, «Ay, ¿quién pudiera ir hasta allá sin ser vista? Cuando se ha visto una vez a la Santísima Virgen, se estaría dispuesto a cualquier sacrificio con tal de volver a ver tan hermosa señora». Al llegar a la comunidad, reunieron a las religiosas y le pidieron que les contara cómo habían sido las apariciones de la Virgen. Luego le prohibieron volver a hablar de esto, y en los 15 años de religiosa ya no se le permitió tratar este tema. Son sacrificios que a los santos les preparan altísimos puestos en el cielo. Cuando ya le faltaba poco tiempo para morir, llegó un obispo a visitarla y le dijo que iba camino de Roma, que le escribiera una carta al Santo Padre para que le enviara una bendición y que la llevaría personalmente. Bernardita, con mano temblorosa, escribe, «Santo Padre, qué atrevimiento que yo, una pobre hermanita, le escriba al sumo pontífice, pero el señor obispo me ha mandado que lo haga».
le pido una bendición especial para esta pobre enferma. A vuelta del viaje del señor obispo, le trajo una bendición especialísima del Papa y un crucifijo de plata que le enviaba de regalo el Santo Padre. En el año 1879 exclamó emocionada: yo vi a la Virgen, sí, la vi, qué hermosa era. Y después de unos momentos de silencio exclamó emocionada: ruega, Señora, por esta pobre pecadora. Y apretando el crucifijo sobre su corazón, se quedó muerta. Tenía apenas 35 años. A los funerales de Bernardita asistieron una muchedumbre inmensa, y ella empezó a conseguir milagros de Dios en favor de los que le pedían su ayuda. Y el 8 de diciembre de 1933 el Santo Padre Pío XI la declaró santa. Bernardita, tú que tuviste la dicha de ver a la Santísima Virgen aquí en la tierra, haz que nosotros tengamos la dicha de verla y acompañarla para siempre en el cielo. Que así sea. Esta es la historia de nuestra santa de este día, una niña jovencita que la Madre del Cielo se le apareció en Lourdes a esta niña hermosa. Y la Madre del Cielo le dijo que no la haría feliz aquí en la tierra, pero que sí la haría feliz en el cielo. Qué hermoso, hermanos, cuando nuestras niñas crecen así. En ese tiempo, hermanos, es tan difícil, la verdad, que nuestras niñas crezcan conociendo a Dios. Tristemente, pero todo esto se ha olvidado. Ya los padres no se preocupan por enseñarles este camino. Esta niña, sus padres eran muy pobres, demasiado pobres, pero le enseñaron a amar a Dios. Esta niña dice que no se aprendía fácil el catecismo, pero rezaba mucho a la Virgen María. Hermanos, todo aquel que le rece a la Madre de Dios no se va a perder, porque la Madre de Dios va a rogar para que nosotros conozcamos el amor de Dios y amemos a Dios de verdad, como esta santa le amó. Fíjese bien todo lo que ella tuvo que aguantar. Tuvo que aguantar burlas, tuvo que aguantar muchas incomprensiones, y todo esto lo hizo por amor a Dios. Y aquí nos narra que jamás volvió a ver a la Virgen. Fíjese nomás, desde que ella la vio, jamás la volvió a ver y deseaba ver a la Madre del Cielo. Imagínese qué dicha para esta niña, hermanos, haber visto a la Madre de Dios aquí en la tierra. Y es por eso que esta santa se conservaba en ese convento, aguantando todo lo que Dios permitía. Hermanos, muchas de las veces muchas personas dicen que la gente que está enferma es porque ha pecado, como en aquel tiempo que se creía, porque es una persona muy malvada. Aquí lo vemos, Bernardita y muchos santos, ellos eran santos, vivían en santidad. Incluso esta niña jamás dijo una mentira, ella misma lo dijo. Imagínese cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo, que no hemos dicho una mentira, pero nosotros somos muy mentirosos. Esta santa tuvo muchas enfermedades, y todo esto lo hizo nuestro Dios para purificarla, para llevarla al cielo. Las enfermedades, los problemas, aunque nos gusta sufrirlas, son bendiciones para nuestra santificación y santificación de otras personas. Así que acompáñenos a leer Vida de los Santos para que tenga esa fuerza, esa fortaleza para seguir caminando en esta vida, sabiendo que en la vida hay que sufrir, porque lo que nos espera es grande. Imagínese estar toda una eternidad en los brazos del Padre y conocer a esa hermosa Madre, que esta santa se moría por volver a verla. Que Dios le bendiga y que la Madre del Cielo le cubra con su manto, le defienda del maligno y le ayude en todo lo que tenga que hacer. Que los ángeles cuiden todos sus pasos y que los ángeles siempre rueguen por usted. Dios le bendiga.